Bien, buenos días a todos y a todas. Nos alegra mucho tenerles el día de hoy a las personas que nos ven a través de Meet o por YouTube o por Facebook. Buenos días para ustedes en esta mañana. El día de hoy contamos con la presencia del pastor reverendo Rubén Ortiz. Es miembro de la de la CBF, es Cooperative Baptist Fellowship, compañerismo bautista, y entonces nos visita desde los Estados Unidos. El pastor Rubén Ortiz es magíster en divinidades y está terminando su doctorado en espiritualidad y teología con la Universidad Libre de Ámsterdam, en Holanda. Pastor por muchos años, más de 25 años, y pues el día de hoy entonces nos compartirá un tema llamado teología, espiritualidad y cambio social. Sería como la idea del tema el día de hoy, por lo que esperamos pues estar muy atentos, muy atentas, y poder al final tener un tiempo como de reacción, preguntas ante la propuesta traída por el pastor Rubén Ortiz. Así que, pastor, profesor, buenos días, bienvenido nuevamente a la Unibautista. Gracias a Javier, gracias por la oportunidad. Me gozo en estar por acá. He traído unos libritos para un poco mostrar de lo que he estado trabajando en el último tiempo en base al tema que se me ha dado de teología, espiritualidad y cambio social. Así que permítanme. Pongo esto por acá porque dicen que los libros son los mejores acompañantes de quienes quieren aprender, ¿no es cierto? Últimamente me he tenido que acostumbrar a viajar con una maleta con libros. Por lo regular uno trata de viajar solo con una maleta rápida para salir y entrar a los lugares, pero en este caso he tenido que acostumbrarme a viajar con libros porque son los compañeros del camino de los estudios que a veces uno no puede dejar. No, está bien así. Sí, aquí nos vamos a quedar. Vamos a hablar acerca de teología, espiritualidad y cambio social. Se me ha pedido que participe. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok. Y después tenemos un diálogo, una conversación, algo así, ¿verdad? Y voy a traer un poco del objeto de lo que he estado investigando, leyendo, haciendo revisión de bibliotecas, de literatura, específicamente acerca de la vida de Howard Thurman, quien es un líder cristiano que influenció dentro de los Estados Unidos el movimiento por la lucha de los derechos civiles, y quien es un pastor bautista y con un personaje con el cual he encontrado muchas similitudes con mi propia vida, y a cada rato me asombro de las similitudes que él en su tiempo y yo en el mío, en mi propia búsqueda personal, he encontrado. Así que va a ser básicamente Howard Thurman en diálogo con las realidades evangélicas latinas, que ese es mi contexto. Yo resido en los Estados Unidos, entre los Estados Unidos y Puerto Rico, y me muevo trabajando y sirviendo a comunidades latinas allí. Y cuando hablo de latinas específicamente, hablo de todos los grupos, incluyendo los hermanos de lengua portuguesa que también residen en los Estados Unidos. Así que ese diálogo con esa realidad evangélica de Howard Thurman y la teología que él llevó adelante, junto con los retos del liderazgo y la liberación, de eso me voy a referir en los próximos minutos. Es muy conocida la frase que ha sido atribuida al teólogo católico Karl Rahner, que define la vida cristiana en el siglo XXI como estrechamente relacionada con el misticismo o con la vida espiritual profunda, teniendo en cuenta que hay mucha gente que le tiene miedo a la palabra misticismo. Y yo creo que necesitamos trabajar bastante en esa área. Rahner en el 2008 lo expresa, o algo que se publicó en el 2008 lo expresó de la siguiente manera: desde dentro, por así decirlo, desde el centro de mi existencia, tengo algo que ver con Dios. Y necesito asegurarme de que esta interioridad, como me gustaría llamarla, impregne cada vez más toda mi vida. En otras palabras,
aunque suene demasiado patético, hay que decirlo, dice Rahner, hoy en día nadie que no sea un místico puede ser cristiano. Dice Rahner. Así que en las últimas décadas diversos teólogos y diversos estudiosos han reconocido cada vez más el valor de la espiritualidad profunda y también del mismo misticismo, no solo como una búsqueda privada, sino también como una fuerza de cambio social. A esa unión es la que me quiero referir. Por ejemplo, para el teólogo John Baptist Metz, la teología es mística y es política a la misma vez. Metz lo dice en su libro Faith in History and Society. Es decir, la teología nunca es meramente doctrina. Y nunca es meramente doctrina pura, revestida posteriormente de praxis y narrativa. La teología es siempre práctica y siempre fundamental. Por lo tanto, la praxis y la doctrina siempre deben ir de la mano y cuando se separan, parece decirnos Metz, se dañan. Y Metz articuló esto de una manera sucinta cuando dijo, Cristo siempre debe ser pensado de tal manera que no solo sea pensado. Cristo debe ser siempre pensado de tal manera que no solo sea pensado. Toda cristología se nutre de una praxis y es la praxis del discipulado. Así invitaba a Metz a lo que él llamó vivir un sufrir para Dios o tener una vivencia de fe como un misticismo de ojos abiertos, hablaba él. Y ese discipulado cristiano que debería entenderse como una praxis de sufrimiento es al cual me quiero referir. Porque el hecho de seguir el mandato de Cristo, tomar la cruz y seguirlo implica sufrir, implica encarnación, implica revelación divina a la vez. Así que como parte de mi exploración y de trabajo de estudio he decidido dedicarle unos años de mi vida a uno de los nombres menos conocidos dentro del mundo hispano o latino en los Estados Unidos y casi también desconocido en el continente americano. Podría preguntarle a todos los presentes aquí o los que están conectados si han escuchado, tienen algún estudio o han leído acerca de Howard Thurman y estoy casi seguro que van a ser muy pocos. Yo creo que su vida y su trabajo está entre lo menos explorado y fue alguien que ayudó, sin embargo, a trazar puentes entre la espiritualidad, el compromiso con la teología y con la enseñanza. La labor pastoral que hizo también, la predicación, domingo a domingo, semana tras semana, y el compromiso social activo en medio de las condiciones de marginación en la cual le tocó vivir. Así que Howard Thurman es un mentor espiritual, no solamente del movimiento por los derechos civiles, sino que puede llegar a convertirse en un mentor espiritual que necesitamos en una época como esta. Porque su vida fue un ejemplo de resistencia no violenta en nombre de su raza. Y además de promover la lucha pacífica, Thurman cultivó una visión mística centrada en la liberación y una autoridad espiritual interior que le permitió ser un mentor de líderes y activistas en todo el país. Así que esto ofrece un modelo paradigmático para las nuevas generaciones de actores sociales y religiosos, incluidos grupos étnicos como nosotros los latinos en los Estados Unidos. Howard Thurman vivió entre el año 1899 y el año 1981. Tuvo una vida amplia, 81 años. Fue un pastor bautista, fue teólogo, fue mentor y amigo de las más importantes figuras de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Y de hecho, varios autores narran que era la fuente más consultada por Martin Luther King, quien llevaba siempre en sus viajes un libro clásico de Thurman, que tengo por acá, que es el más clásico de Thurman, que se llama Jesús y los desheredados. Así que nació en Daytona Beach, un lugar del cual yo vivo a solamente 20 minutos, en la Florida, en Daytona Beach, y nació como parte de una familia que eran nietos, él era un nieto de personas que fueron esclavizadas. Así que vivió bajo las leyes racistas del Jim Crow, que se llama en los Estados Unidos, leyes que negaban los derechos y que negaban la dignidad de las personas de raza negra. Y desde niño, Thurman narra que él experimentó lo sagrado a través de la naturaleza. Y aquí empieza todo el mover de él. Él dice que se iba a un árbol detrás de su casa, un gran roble, y ahí pasaba las tardes y veía el atardecer.
y en días en que había tormenta le gustaba ir al mar y ver en el mar frente al océano Atlántico las nubes que se arremolinaban y que formaban un viento grande alrededor de él, y eso le hacía sentir una presencia fuerte, poderosa de parte de lo divino. Así que desde niño experimentó, y él lo narra en su autobiografía que tengo por acá, más o menos sería de cabeza y de espíritu a la misma vez, o con cabeza y espíritu, With Head and Heart. Esta es la autobiografía que Howard Thurman escribió. Hay abundante detalle acerca de ese tipo de experiencias. También narra experiencias en su iglesia local, cómo fue llevado a su iglesia local y tuvo una experiencia bastante tristes, por cierto. Su papá no era una persona de fe, más bien estaba alejado, trabajaba en el tema de los ferrocarriles, y un día llegó muy enfermo a casa y básicamente cayó en cama y murió. Y al morir le fue muy difícil que le hicieran el servicio fúnebre, y no querían hacerle el servicio fúnebre en la iglesia porque no era bautizado dentro de la iglesia bautista. Y el niño Thurman vivió ese dolor tan grande acerca de cómo un sistema rechazaba a una persona, y encontraron al final, a través de la pelea de su mamá para que pudieran celebrar el servicio fúnebre, su mamá peleó y encontraron un predicador de estos de paso que había por ahí por la calle, un predicador itinerante sería, que viniera, y empezó a predicar, y básicamente empezó a hablar del papá de Thurman, y él no lo conocía, y a decir que no imitaran el ejemplo de este hombre que no quería saber de Dios frente al niño Thurman. Así que sintió ese problema que tenemos a veces en la iglesia de no tener compasión dentro de la iglesia. El niño Thurman lo sintió. Más adelante tuvo problemas también hasta para bautizarse. Entonces su abuela, que fue fundamental en su vida, tuvo que salir para poder decir que lo bautizaran, porque le estaban queriendo sacar una pregunta que le hacían, y era cuando él se había convertido propiamente, el día de su conversión, y él decía que él quería simplemente ser cristiano, él quería ser cristiano, y entonces el diácono fundamental de la iglesia no lo quería bautizar. Así que regresó Thurman a su casa, el niño Howard, y habló con su abuela. ¿Por qué pasó? ¿Te van a bautizar? No, no me van a bautizar. Me dijeron que tenía que esperar, que no estaba listo para bautizarme. La abuela le agarró de la mano, fue para allá. Usted sabe, esa mujer afroamericana se paró frente a la junta de diáconos y dijo: este es un cristiano completo, así que usted tiene que bautizarlo. Y él narra de esas historias en su libro, de su autobiografía, y describe básicamente todos esos procesos, tanto por un lado como él buscaba la presencia de Dios hacia afuera y sentía la presencia de lo divino en él, en la naturaleza, pero a la misma vez el rechazo de los sistemas que hablaban de Dios y que proclamaban a Dios. Por lo tanto, Howard Thurman hace de su experiencia interior la fuente de su teología. Él dice básicamente: Dios habita en lo profundo del alma humana, y desde allí él quiere transformar la historia. Y es parte de lo que Howard Thurman lleva durante toda su vida. Así que su vida fue básicamente eso, una parábola de lo que significa liderar desde los márgenes, no solamente de los márgenes del poder, sino también liderar desde adentro hacia afuera, donde el Espíritu de Dios da libertad y da vida y compasión. Mi revisión bibliográfica acerca de Thurman he estado explorando con curiosidad, especialmente lo relativo a la intercesión entre ese proceso formativo de un líder espiritual, el cultivo de una pastoral de mentoreo y también el testimonio público. E intento situar la obra de Thurman en diálogo con los retos sociales que hoy vivimos, con los retos teológicos que comunidades evangélicas latinas tenemos en los Estados Unidos, comunidades que en estos momentos están siendo afectadas por la marginación, por la búsqueda entre ellos mismos de identidad en medio de ser una diáspora y un mundo religioso tan diverso. Si bien la reflexión teológica latina ha ganado profundidad y alcance en las últimas décadas, existe, a mi entender, todavía una integración académica limitada entre la tradición de la espiritualidad afro y la espiritualidad evangélica latina. Esa revisión, mientras identifica algunas voces claves sobre esta posible integración, está sugiriendo explorar recursos espirituales frescos para atender ciertas lagunas en la producción teológica, como lo puede ser el mismo legado de Howard Thurman. Así que divido rápidamente este tiempo en tres. En primer lugar, examino los hechos centrales de esa teología mística de Thurman y la articulación de la vida interior como lugar de resistencia y renovación.
Y en segundo lugar, entablo un diálogo teológico un poco más amplio con la espiritualidad, la justicia social y el liderazgo, para llegar a un tercer lugar en el cual reviso literatura sobre la identidad evangélica latina y los retos para la formación espiritual del liderazgo. En conclusión, en lugar de ofrecer una revisión exhaustiva sobre todo lo que Howard Thurman legó, yo trato de ver a Howard Thurman como un guía espiritual, un creador de unos marcos de referencia necesarios, especialmente para los líderes que navegamos en espacios culturales muy diversos hoy en día y en espacios culturales donde se enfoca más en el liderazgo personal o el caudillismo personal, más que en la formación espiritual y de nuevos paradigmas para nuestra gente. Así que la teología mística y la vida de Howard Thurman, la vida interior de Howard Thurman me inspiran para hablar, porque no surge de una especulación abstracta, básicamente, o de una reclusión monástica. Muchas veces dentro de nuestra espiritualidad, hoy en día estamos buscando el modelo monástico, ¿verdad?, que tenemos dentro de la tradición católica cercana, y requerimos y vamos mucho allá. Hablamos de la espiritualidad ignaciana o de la espiritualidad benedictina y vamos buscando esos modelos allá, pero tenemos que reconocer que en la tradición bautista y la tradición bautista del sur de los Estados Unidos hay un personaje que nos aporta unos modelos bien importantes, comenzando por ese encuentro personal con Dios en la propia alma y una experiencia profundamente vívida a la misma vez de búsqueda de liberación de la opresión racial y búsqueda interior. Para Thurman, la vida interior no es un escape del mundo, como pudiera ser para muchas tradiciones, sino más bien es una base para comprometerse con él en la pastoral y en la devoción. Y esta sección explora entonces esos temas interrelacionados. Una característica de la teología de Thurman es la convicción de que cada persona lleva dentro de sí la huella sagrada de lo divino. En With Head and Heart, la autobiografía de él, Thurman relata momentos de su infancia, de su juventud, donde está alejado de todos, pero cercano a Dios. Y llega a decir que la noche se convirtió en la compañera de mi vida. Qué precioso, ¿no? Una temprana conciencia integral que se convierte a la misma vez en una piedra angular en su espiritualidad. La identidad de cada uno de nosotros se basa en lo divino que habita en el interior y no solamente en la cultura religiosa, en los roles sociales o en la validación externa. El énfasis de Thurman en la autoridad interior basada en esas experiencias contemplativas era radical para su época, especialmente entre el mundo afroamericano, que vivía bajo la violencia sistémica. Constituía una verdadera rebelión espiritual contra la inferioridad impuesta por la supremacía blanca. A esa fuente de autoridad interior, Thurman le da varios nombres que deberían ser explorados dentro de la riqueza de su lenguaje. Por ejemplo, Thurman habla de The Angel with the Flaming Sword, el ángel con una espada de fuego. Dice, en toda persona habita un ángel con una espada de fuego, que es un centro de autoridad interior que define la dignidad y que conecta con el valor de lo eterno en lo humano. Una preciosa frase, dice, todos nosotros tenemos un ángel con una espada de fuego, en la cual dice, hay una isla y ahí está ese ángel. Dice, y eso es identidad divina. Y necesitamos que el ángel use esa espada, ¿verdad? Y activemos la espada de ese ángel. Él lo narra en un texto dentro de Meditations of the Heart. Dice, nada puede sobrepasar el ángel con la espada llameante para ser colocado sobre tu altar, a menos que sea parte de un área fluida de tu consentimiento. Ese es tu vínculo crucial con lo eterno. Necesitas activar el ángel con la llama, la espada de llama en la mano. Sí, considero que ese uso de imágenes que son tan propias del lenguaje místico debe ser investigado más a fondo, porque en Thurman sobrepasa lo meramente descriptivo para adentrarse en la existencia como un paradigma de autoridad, como una fuente de liberación en sí misma. Más adelante, Thurman desarrolla aún más este lenguaje primario para afirmar el valor sagrado de lo que él llama los desheredados, aquellos que están contra
contra la pared. Aquella gente que vive con la espalda contra la pared, dice él. Y habla de los marginados y los desheredados. Entonces, Thurman dice que al acercarnos ahí necesitamos desarrollar disciplinas espirituales de compromiso, de sufrimiento y a la misma vez de reconciliación. Mira que desarrollar disciplinas espirituales de sufrimiento dentro de la tradición protestante o bautista, decir eso. ¿Por qué? Bueno, porque la autoridad de Thurman no se limita a la afirmación interior, sino que incluía la atención rigurosa a la formación espiritual. En Disciplines of the Spirit, creo que lo tengo por acá también, ese libro, Thurman articula 5 disciplinas que constituyen una vida espiritual sólida: compromiso, crecimiento en sabiduría y estatura, sufrimiento, oración y reconciliación. Sin aparente orden externo o interno, evitando dualismo, Thurman trabaja virtudes privadas y prácticas comunitarias que forman individuos hábiles para mostrar el amor encarnacional. Thurman no presenta el sufrimiento como algo que hay que evitar, sino como un espacio en el que el alma se encuentra tanto con sus propios límites como con la gracia divina. Y yo creo que en América Latina necesitamos repetiendo eso muchas veces. El sufrimiento no es algo de lo que tenemos que correr o evitar, sino que es un espacio en el que nos podemos encontrar con la gracia divina, pero también con nuestros propios límites y aprender. Entonces se convierte transformador cuando profundiza la compasión, cuando fortalece la claridad moral, dice Thurman. Del mismo modo, la reconciliación no se reduce a una armonía superficial, sino que se arraiga en la capacidad de soportar la tensión sin violencia, de buscar la sanidad sin borrar las diferencias. Estas disciplinas cultivan lo que Thurman describe como el centro neurálgico de la acción moral, que prepara a uno para comprometerse con el mundo con un tipo de amor que funciona como una puerta giratoria en el corazón humano. Un amor que funciona como una puerta giratoria en el corazón humano. Ahí entonces llega su obra esencial, Jesús y los desheredados. Por cierto, no hay ningún libro de Thurman en español. Podemos creerle, una persona tan importante y tan necesaria no tiene un solo libro en español. Oren por mí porque quisiera ver la primera edición por lo menos empezar con Jesús y los desheredados, aunque hay muchos otros libros con él, de él o sobre él. En este libro Thurman enmarca el misticismo como ese recurso espiritual para la resistencia. Dado que en Thurman misticismo no es quietismo, no es quedarse solamente escondido por allá. Espiritualidad profunda no es solamente apartarse para ir a orar en una roca o en una montaña. El libro está escrito para aquellos que viven entre la espada y la pared. Interpreta a Jesús como un judío pobre, miembro de un grupo minoritario, oprimido por un grupo dominante, pero que donde quiera que aparece, los oprimidos toman ánimo porque él anuncia las buenas nuevas, que el miedo, la hipocresía y el odio, a quien Thurman llama los 3 sabuesos del infierno, los 3 sabuesos del infierno, el miedo, la hipocresía y el odio. Los 3 sabuesos del infierno que persiguen a los desheredados, persiguen a los marginados y no tienen dominio sobre ellos ante la presencia de Jesús. Y qué pensamiento tan precioso, tan evangélico, yo diría casi tan pentecostal también, ¿no es cierto? En lugar de promover un activismo externo que esté desconectado con la jornada interior del alma, Thurman insiste en que la justicia duradera surge de aquellos que han encontrado un santuario interior que ha sido tocado por la opresión. Como argumenta Ellison y los colaboradores del libro Anchoring the Current, la teología, que es este que está acá, uno de los últimos libros que ha salido sobre Thurman, con un grupo precioso de colaboradores ahí unidos en la Universidad de Emory, en Atlanta. Ellos nos dicen en ese libro que la teología de Thurman sigue dando forma a líderes de todas las disciplinas, porque integra la contemplación, integra la acción, la sanidad, la resistencia, la vida interior y la vida exterior. Así que esto es un poco de lo que he estado trabajando en el último tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Entonces puedo continuar. Ok, magnífico. ¿Hasta qué hora? No, eso es mucho. Unos 15 minutitos más, ¿no? Ok, vamos a abarcar. Recuerden que esto es parte de una tesis, así que hay material.
hay material bastante, pero la visión de Howard Thurman de la espiritualidad como un catalizador de la justicia y la liberación encuentra eco en corrientes teológicas más amplias. Aunque distinto en cuanto a contexto y método, y esta parte nos va a interesar a muchos y muchas, aunque distintos en cuanto a contexto y método, figuras como Gustavo Gutiérrez comparten con Thurman la convicción de que la espiritualidad auténtica es inseparable de la responsabilidad ética y de la transformación social. En esta sección yo exploro un poco los temas claves de los teólogos en diálogo con Thurman y hablo específicamente, para comenzar, tal vez del mayor representante de lo que sería la teología de la liberación, Padre Gutiérrez, que recientemente falleció también. Desde América Latina, uniendo las partes y un poco en coreografía con Thurman, debería apoyarnos en nuestra búsqueda el libro Beber en su propio pozo, del año 1988 de Gustavo Gutiérrez. En este, el Padre Gutiérrez articula una espiritualidad que es liberadora, que surge de la experiencia espiritual de los pobres. El pobre, para Thurman, aquel que tiene la espalda contra la pared, el marginado, el pobre, es el lugar preferido de la hermenéutica. Es el espacio predilecto desde donde entendemos el mundo y desde donde se leen los signos de los tiempos. La liberación entonces no es solamente una emancipación política, sino un encuentro con el Dios de la historia, en un ambiente de comunidad y con la lucha como motivo. La espiritualidad, según Gutiérrez, esa interiorización de la fe y estriba en marchar según el Espíritu, fuerza de vida que libera a través de la muerte, el pecado y la esclavitud. Por lo tanto, ser cristiano para Gutiérrez es ser libre de toda coacción interior. Thurman ha hablado de esa libertad interior que se expande, en la cual tiene un ángel con una espada peleando contra cualquier cosa, y básicamente hay una similitud. Desde el fondo, desde el interior, no puede haber coacciones exteriores cuando hay una solidez. Y eso Gutiérrez lo pone un poco en el contexto latinoamericano y Thurman desde la experiencia afroamericana. Pero ambos ven la libertad interior como la fuente de la acción liberadora. Insisten en que el amor debe estar arraigado en una profunda comunión con lo divino y que la justicia sin espiritualidad se convierte en ideología. La búsqueda de la justicia sin la espiritualidad profunda se convierte meramente en una ideología. Lo que Gutiérrez llama espiritualidad de la liberación refleja, y que después también es desarrollado por López Vigil, refleja lo que Thurman llama autoridad interior y activismo místico. Una postura interior de resistencia no violenta, empoderada por el encuentro divino para la transformación social, con el alto componente de la vida comunitaria. Para los líderes evangélicos latinos que navegan en su lucha contra la injusticia, Gutiérrez ofrece un rico puente teológico entre la contemplación y la práctica o la praxis comunitaria. Explorar entonces la intersección e integración entre misticismo, búsqueda espiritual profunda y transformación social para la justicia sugiere un marco de investigación más amplio por el camino ya recorrido entre la formación espiritual, la formación del carácter o el desarrollo de disciplinas espirituales individuales. Tanto Thurman como Gutiérrez hablan de la importancia de un testimonio público que sea moldeado por la unión con lo divino, el valor y verdad del profetismo y la vida en comunidad. Y su trabajo desafía el penoso dualismo que hemos hecho entre piedad personal y acción pública patente en los paradigmas evangélicos y consecuentemente entonces en las polarizaciones y en las etiquetas como liberales versus conservadores, representantes de derecha o representantes de izquierda, cristianos de partidos políticos de derecha, cristianos de partidos de izquierda, ¿verdad? Rebasar eso a través de ese testimonio que parte de la unión con lo divino y de una verdad entre el profetismo y una conjunción entre el profetismo y la vida en comunidad. En el contexto del liderazgo evangélico latino donde yo me muevo, la investigación para buscar esa integración es especialmente urgente. Las comunidades afectadas por las políticas antimigrantes, la marginación cultural y la polarización política parece buscar a líderes cuya autoridad sea espiritual y no performativa.
como enfatiza Elizabeth Conde Fraser en Teología en Conjunto. Dice Elizabeth, dos aspectos caracterizan la espiritualidad protestante hispana. El primero es el profundo sentido de la presencia y la acción de Dios en todos los espacios de la vida. Y el segundo es el sufrimiento de Jesús, que forma parte de su humanidad. Y más adelante anota, al evaluar nuestra espiritualidad, nuestra herencia mística española sirve como medida y como equilibrio para nuestra ortodoxia y ortopraxis. Así que la teología latina surge del sufrimiento compartido del pueblo y el liderazgo entonces debería ser contemplativo, participativo y arraigado en la cultura. Al poner en diálogo estas voces, esta revisión bibliográfica de Howard Thurman debería apuntarnos hacia una visión transformadora del liderazgo, que esté anclada en el espíritu, que esté en sintonía con el sufrimiento y que esté a la misma vez comprometida con la justicia. Martel, Otero y Rodríguez en Teología en Conjunto sostienen que la teología protestante latina debe desarrollarse desde abajo, desde el mismo lugar donde se concibe la espiritualidad latina, que tiene muchas vertientes iberoamericanas, amerindias o de herencia africana, y debe ser concebida a partir de las realidades vividas por la comunidad de fe. A lo mismo deberían responder los sistemas de educación teológica, que han silenciado las voces latinas o han descuidado su ubicación sociocultural. Otros tantos temas como la falta de atención al tema género o ver el papel del liderazgo no como meramente organizativo, sino en su rol profético y pastoral, capaz de mediar en tensiones, traducir la experiencia en significado y empoderar la agencia comunitaria más allá de la iglesia local. Así que a pesar del rico patrimonio espiritual de las comunidades latinas, pocos modelos formales de desarrollo de liderazgo hacen hincapié en una formación que sea contemplativa o en una teología que sea espiritual. Y eso yo creo que también resuena aquí en América Latina. Gran parte de la formación disponible, tanto en los Estados Unidos como acá, se centra en la instrucción doctrinal, mayormente en teología sistemática. La eficacia pastoral o el crecimiento de la iglesia a través de la evangelización y el inicio de nuevas congregaciones, o esa pasión desmedida que tenemos por plantar nuevas obras, ¿verdad? Y ya de por sí el término plantar presenta un desafío, porque parece plantar bandera, un término bastante colonial. Yo vengo y planto, y este es mi espacio, y este es mi lugar, y esta es mi plantita, y estos son mis frutos, y esta es mi cosecha, ¿verdad? Ya eso de por sí representa un gran desafío en nuestros lenguajes. Como menciona Franco, 2017, el tema de la espiritualidad en el mundo latino ha tenido importantes contribuciones en teólogos católicos, como Virgilio Elizondo, como Adamarí Sassi, como Roberto Goizueta, y ellos han levantado temas importantes del ministerio pastoral, la identidad racial, la historia fronteriza, las experiencias cotidianas de mujeres latinas o la estética teológica. Creo entonces que hay una laguna crítica en la teología evangélica latina. La falta de marcos que cultiven la interioridad. Esa profunda vida interior que Thurman describe como el fundamento de la claridad ética y de la resistencia compasiva. El término de una teología latina mestiza del liderazgo que incluya recursos de espiritualidad como los que ofrece Thurman o de misticismo cristiano, no solo se alinearía con la experiencia vivida por muchas comunidades latinas, sino que también proporcionaría una base espiritual para navegar las complejidades del momento actual que estamos viviendo. Así que les invito a conocer un poco más sobre Thurman y a buscar cómo se puede empezar a dialogar entre el trabajo hecho por teólogos latinoamericanos y lo que vivieron primero Thurman, después personajes como James Cone en la teología negra de la liberación en los Estados Unidos, y empezar a unir las partes, ¿no? Y al recontextualizar eso y al recuperar eso, los teólogos y líderes latinos podemos comenzar a construir enfoques de liderazgo que sea más integrado, con una base espiritual, que resista tanto el agotamiento como el activismo superficial. Además, la literatura existente afirmará que la justicia, la búsqueda de la justicia, no es sostenible sin profundas raíces espirituales. La búsqueda de la justicia no podrá ser sostenible si no buscamos profundas raíces espirituales para afirmarla, para levantarla.
En una época que estamos como la que vivimos de creciente polarización, de precariedad económica, de agotamiento social, la necesidad de un modelo de liderazgo contemplativo es urgente. La teología espiritual de Thurman entonces nos proporciona un recurso atemporal, oportuno, para formar líderes resilientes que en humildad y con presencia sostengan la vida en los márgenes. Una amplia investigación sobre él va a abrir un debate que es aún emergente, no solo analizando sus escritos, sino situándolos en diálogo con las experiencias vividas por líderes latinos a través de entrevistas cualitativas, reflexiones teológicas contextuales. Así que ese puede ser un modesto pero significativo paso hacia una teología que llamo latina, mestiza, contemplativa, de santidad, de espiritualidad, pero con profundas raíces en la liberación. Quiere el Señor bendecirnos en este día. Por aquí algunos de los libros, si quieren verlos, y podemos ampliar el diálogo en cuanto a eso. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí, profesor. Lo que podemos hacer es pasar a un espacio como de preguntas. No sé si hay alguna. Por ahí creo que alguien levantó la mano. Lina, la profe Lina Montoya, ¿dice qué? Pero puede hablar, se escucha, ¿cierto? Sí. Si levantó la mano, solamente puede que esté adorando al Señor. Puede ser. Profe Lina, buenos días. Adelante. Buenos días. No levanté la mano para eso. No, quería agradecer la conferencia. Muchas gracias. Creo que cuando nos comparten autores que, como bien decías, no están todavía traducidos al español, pues nos acercan a esos conocimientos que han estado pues ocultos por muchas razones, a veces por tema de género, a veces por temas étnicos, y que para América Latina pues son súper relevantes. Quisiera que de pronto esa noción de liderazgo contemplativo, no sé qué posibilidades de que nos amplíe como esas características centrales de ese tipo de liderazgo, pues porque digamos que el adjetivo contemplativo puede sonar muy solamente como una postura de interiorizar y de reflexionar, desconectado de la realidad. Entonces sí me gustaría como que en marco pues, de la lógica que nos ha hablado a nivel contextual y cultural pudiera profundizar un poco sobre este concepto. Mil gracias. Gracias. Muy buena e importante pregunta básica. Hay un libro escrito por Luther Smith, quien es parte de la Junta, una persona que tengo el gozo de conocer y compartir con él, es parte de la Junta de la Academia para la Formación Espiritual, y uno de los profesores. El profesor Luther Smith hizo tal vez una de las primeras biografías más detalladas sobre Thurman, y se llama específicamente así, El místico como profeta. Es el nombre del libro de Luther Smith. Y abarca específicamente ese punto. Él se pregunta, ¿por qué ha habido una falta de interés por parte de los académicos y de la comprensión en general de la obra de Thurman? Decía, porque trataban de ubicarlo de uno de los dos lados y nadie lo tomaba en su conjunto. Citaba una de las causas, decía, muchos estudiosos de la historia, muchos estudiosos de la religión no han estado expuestos a veces al pensamiento de Thurman, y tal vez debido a esa falta de conexión con la cultura negra. Recordemos que la teología que se ha hecho en los Estados Unidos ha sido dominantemente blanca, europeizante. Entonces, entrarle a un autor así no ha sido muy abierto. Otro ha sido la falta de análisis adecuado, que han descartado el pensamiento por considerar que rompe con ciertos temas del pietismo estadounidense, ¿no? En tercer lugar, él dice, consciente o inconscientemente no aceptan que una persona negra pueda hacer tales contribuciones. Ahí está el tema del racismo, bien fuerte. Y las habilidades oratorias y la espiritualidad y personalidad de Thurman atraen a personas que, guiadas únicamente por su carisma, se olvidan de analizar su pensamiento teológico en mayor profundidad. Yo creo que del lado de acá nos podría parecer algo similar. Nosotros somos muy dados dentro de nuestra propia espiritualidad a crear nichos, a crear departamentos, ¿verdad? Y por eso decimos, los pentecostales son así y los bautistas son así. Y durante épocas hemos estado hablando de ciertas estructuras o ciertas etiquetas
que hemos puesto, y hoy en día ya eso no es así, no es tan así. Yo no sé si ustedes piensan como yo, y esto siendo una universidad bautista, pero yo siempre digo que no hay nada tan bautista como no serlo, porque hay tantos tipos diferentes de bautistas, ¿verdad? Deberíamos estar mucho más abiertos a ese tipo de diversidad y también en el tema espiritual. No hemos tal vez tomado la obra de Thurman porque lo han querido encasillar en un lado y en el otro. Y yo creo que, igual que decía Runner, que el cristiano del siglo XXI tiene que ser un místico. Y cuando uno habla, y no quiero que le tengan miedo a la palabra místico, misticismo, ¿verdad? Porque la hemos usado también mal, le hemos dado unos tipos de uso que son erróneos. Pero cuando hablamos de místico como aquel que tiene un encuentro con el Dios, que es un Dios que no se puede clasificar, que es un Dios que tampoco se puede encasillar, ¿verdad? Entonces, aquel que tiene un tipo de encuentro con lo divino, que tampoco vas a poder encasillar después, que tampoco vas a poder clasificar, porque va a ser un encuentro profundo, un encuentro, una experiencia profunda, que tampoco puedes contar. Algo interesante en la vida de Thurman es que Thurman no habla de su experiencia mística, como tal vez algunos místicos españoles, que las narraban, que las escribían. Si tenemos el caso famoso de Teresa de Ávila, algunas de sus experiencias nos parecen en realidad lechos de comunión matrimonial, en la forma en cómo está mostrando las cosas, se sienten unos espíritus bastante, ¿verdad?, cercanos a la sexualidad humana. La experiencia mística tiene que ver con eso, porque es inenarrable, no hay forma de comunicarla. Entonces, Thurman no habla mucho de sus experiencias místicas, habla de su juventud, de ese tipo, pero todo el mundo considera a Thurman un místico, ¿verdad? Cuando en realidad sus estudios están impregnados de la vida en totalidad, de la experiencia espiritual con un Dios que es vivo y que a la misma vez no se queda en ese interior, no se queda recluido en esa montaña o en ese monasterio, sino que está para desde el interior cambiarlo todo, transformarlo todo. Así que es verdad, esa dicotomía aparece, la tenemos nosotros, necesitamos caminar un poquito más adelante. Gracias, doctora, por la pregunta. Gracias, pastor. Acá tenemos otra pregunta del doctor Roberto Caicedo. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, en cierta forma es lamentable, bueno, pero no del todo, claro, que la comparación que hagas de Tillman sea con precisamente un autor católico, a Gustavo Gutiérrez. Es bueno, chévere, porque claro, Gutiérrez es un ejemplo de esa espiritualidad también. Pero ¿qué pasa entonces con la producción o la expresión desde el protestantismo latinoamericano frente a eso? Bueno, Harold ha trabajado un poco en eso. Harold Segura creo que ha sido tal vez de los que ha puesto mucho en el tapete esa discusión de la espiritualidad hoy desde la perspectiva protestante. Pero tenemos, solo que no los valoramos a veces, ni los hemos trabajado, ni los hemos expresado, ni los hemos encarnado. Pienso, yo siempre que trabajo el tema de teología latinoamericana, siempre planteo que a la par con Gustavo Gutiérrez, desde la perspectiva católica, tenemos un gran aporte de José Miguel Bonino, desde su texto La fe en busca de eficacia, ¿no?, como un texto para mí fundante también de la teología latinoamericana y de la teología de liberación desde la perspectiva protestante. Y ahí, y Rubén Alves también, sí, en Brasil, ¿no? Sí. Y muchos otros y otras que no hemos todavía, digamos, potencializado lo suficiente. Entonces me parece que ahí en ese texto de José Miguel Bonino trabajamos también ese aspecto de la espiritualidad, una espiritualidad comprometida como plantea desde Tillman. Entonces me parece muy diciente la cuestión, ¿no? Sí, exactamente. Yo estaba tratando de vincular en primer lugar la conexión con la teología negra y la teología de la liberación que Thurman ayuda a inspirar y la teología de la liberación latinoamericana. Pero ciertamente hay mucho trabajo que hacer en esa área. Y yo diría más que habría que también transitar hacia la teología práctica, ¿verdad? Y buscar a qué autores, por ejemplo, pentecostales están hablando. Y yo diría en el día de hoy, hablar con los Daríos, ¿verdad? Que nos ayudaría un poquito
a hacer las conexiones con la teología práctica a la misma vez de la espiritualidad protestante o pentecostal latinoamericana. Empiezo con ese libro que es en realidad una fuente importante, como lo fue Beber en su propio pozo, y creo que tiene que extenderse el trabajo más allá. Y Míguez puede ser, Bonino puede ser, a Rubén Alves, como decía, también me parece importante. Y definitivamente la tesis está empezando, así que gracias por el aporte. Gracias, profesor. ¿Algún aporte más? Bien, solamente, profe, a mí me gustaría retomar un poquito el tema del que usted habló acerca del dolor, cómo en América Latina, digamos de alguna manera, usted hablaba de una autora que se me escapa ahorita el nombre, que ella decía que hay dos características de la teología latinoamericana, que sería la cruz de Cristo, digamos, y el dolor, creo que era la otra. Y el tema es cómo cada vez menos en la teología latinoamericana nosotros vemos el dolor como un asunto, porque precisamente lo que parece haber es una aversión al dolor o es una negativa del dolor completamente cuando es una realidad tan grande en América Latina, ¿no? Y entonces uno lo ve en discursos pastorales o en prédicas cuando el dolor es asociado, por ejemplo, con el pecado, cuando el dolor es asociado, por ejemplo, con, no sé, la posesión demoníaca o algún tipo de cosas negativas que yo estoy haciendo y que por eso es que me duele y que por eso es que hay dolor. Entonces se espiritualiza, digamos, o se moraliza el dolor de tal manera que sentir dolor, pues está muy mal visto, ¿no? Es una cosa que yo no debería sentir. Entonces los sermones o la nueva, lo que antes se llamaba la teología de la prosperidad, se convirtió en una teología del bienestar por sí mismo. Entonces una teología del positivismo en donde la búsqueda de la felicidad y Dios existe es para darme felicidad y bienestar, y el dolor es sencillamente algo que Dios no aprueba y que está fuera de las esferas de lo que es ser cristiano. Entonces, digamos, ese es un discurso muy amplio, muy grande, muy popularizado y que definitivamente niega una realidad humana como es precisamente el dolor, ¿no? Sí, me parece magnífico. Elizabeth Conde Fraser es la que dice eso, que la primera parte es la vida de Jesús, ¿no? Como la presencia y acción de Dios en todo. Y lo segundo que menciona es el sufrimiento de Jesús como nuestro sufrimiento, como parte de nuestra humanidad, ¿verdad? Aceptar y abrazar eso. Yo creo que toda teología de la espiritualidad y toda teología mística encuentra en el dolor, en el sufrimiento, el gran recurso de ella misma. De hecho, Thurman se refiere a muchas imágenes que a gente le parecería negativa, ¿no? El tema de los desheredados, el tema de la gente que tiene la espada o sea, que están con la espalda contra la pared, o sea, están ahogados. En otro momento habla acerca del odio, de cómo el odio, ¿verdad? El odio se va generando en el interior y se convierte en una fuerza que puede ser explosiva para la transformación. Dice, le está hablando de su propia raza. Cómo usar el odio como una fuente de energía para el cambio social. Dice, o sea, habla de cosas que aparentemente son negativas, como lo son el dolor, como lo son unos tipos de sentimientos que hemos considerado negativos, pero que él dice, todo eso desde el interior y con la presencia del amor de Dios puede ser transformado en algo que viene. Así que huir no nos va a solucionar nada, sino más nos vale pelear con el ángel hasta que amanezca, aunque nos duele el muslo, y hasta que no te suelto hasta que no me bendigas, ¿no? Yo siempre pongo la imagen del buen boxeador, ¿verdad? Uno sabe cuando alguien es un buen boxeador por cómo se abraza con su contrario, ¿verdad? El buen boxeador, si algo le enseñan, es que cuando uno le dan un golpe, lejos de alejarse, huir, apartarse o tirarse contra las cuerdas, porque si hace eso lo matan, lo revientan. Perdonen que use una imagen un poco violenta, ¿verdad? Pero el boxeo creo que a mucha gente le gusta todavía como deporte, aunque se ha degenerado tanto. El buen boxeador, lejos de irse a abrazarse contra las cuerdas, a lo que le enseñan al buen boxeador es abrazarse al contrario y a no soltarlo, porque sabe que él le dio, sabe que puede caer, pues sabe que en el contrario está su propia salvación hasta que toquen la campana.
Así que a nosotros nos toca en esa teología del sufrimiento que necesitamos revisar, abrazarnos a ese dolor y no te bendigo como al ángel toda la noche hasta que no te suelto hasta que no me bendigas. Aunque amanezca aquí, tengas al final que desmontarme un muslo. Otra experiencia, imagen mística muy importante del personaje bíblico. Aplicable al matrimonio, dice. Aplicable al matrimonio, sí. Bueno, como mi esposa seguro está mirando la conferencia por internet, yo mejor no me voy a referir a ese tema. Una última intervención, la profesora Lina Montoya levantó la mano. Profesora Lina. Gracias, profe Barco. Sí, es que con la pregunta que haces, que creo que es muy, de alguna manera, muy provocadora en términos de la discusión, me acordé de la postura de Viktor Frankl y de los discípulos de la logoterapia, que también hablan del sufrimiento, pero hablan también de un sufrimiento innecesario, porque yo creo que es importante sí abrazar y entender, digamos, aprender y significar el dolor, pero también teniendo cuidado de no hacer una apología, porque creo que en su momento también, pues una manera de oprimir a ciertas poblaciones ha sido como, bueno, usted sufra acá porque en la eternidad no va a sufrir, ¿no? Entonces, si las estructuras sociales, políticas, económicas, pues lo hacen sufrir, pues gócese un poco, sí, es la lógica porque en el futuro va a sufrir y eso pues obviamente lo que hace es silenciar cualquier tipo de denuncia frente a las desigualdades, inequidades y violencias que puede aparecer. Entonces creo que allí, digamos, y denuncias que el mismo Jesús también hizo aún al sistema religioso de su época. Entonces creo que hay que pensarnos esos sufrimientos que ocurren, digamos, ocurrió un accidente y perdimos alguna parte de nuestro cuerpo y bueno, ese sufrimiento cómo nos puede transformar y cómo desde allí hay toda una resignificación de nosotros mismos, de Dios, de la fe, pero también hay unos sufrimientos, digámoslo, innecesarios o que se pueden prevenir y que nacen más de esas estructuras de desigualdad, de esas estructuras de poder que siguen oprimiendo. Entonces, como mantener como ese equilibrio, porque si no, lo que va a pasar es que van a usar ese discurso también para mantener digamos, como el status quo y que no hayan denuncias. Sí, era lo que quería mencionar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ciertamente, una cosa es ser luchador y la otra es ser un masoquista. Y no estamos para nada a favor del masoquismo. ¿Sí? Una persona que llega un momento en que ama el dolor de tanto que ya se lo provoca, busca que se lo provoquen. Algunas comunidades nuestras se han vuelto masoquistas, ¿verdad? Y ya es una forma de dominación más en la cual ya ni piensan, ni lo ven pasar. No estamos hablando de ese tipo de, ¿verdad? De experiencia. Estamos hablando de la persona que ante el dolor que ha heredado, ¿verdad? Sistemas como el mismo Jim Crow que heredó Thurman o el mismo tiempo de la lucha por los derechos civiles, pudieron enfrentar, por ejemplo, un área que no toqué, pero que ampliamente la toco en un capítulo, es el tema de la no violencia. Thurman visita a Gandhi, es uno de los primeros que visita a Gandhi, siguiendo un poco el consejo de su profesor cuáquero, Rufus Jones, y él había visitado ya a Gandhi y como Rufus Jones, como era blanco, no vio en Gandhi esa persona, pero cuando va a Thurman y pasa un tiempo con Gandhi y hablan acerca de la lucha no violenta, Gandhi se asombra de que haya cristianos que sean hijos que hayan aceptado la religión de sus amos. Dice, ¿cómo ustedes pudieron llegar a ser cristianos aceptando la religión de vuestros amos? Le decía a Gandhi. Eso le hace reflexionar mucho a Thurman y al salir de su tiempo en la India, de su cabaña allí donde vivía Gandhi, y al salir de allí, a Gandhi le dice, tal vez en ustedes el afroamericano está el mover de la lucha no violenta en el mundo completo. Y después vemos que ¿quién adopta eso? Martin Luther King y todo el movimiento de la lucha por los derechos civiles a través de la enseñanza de Howard Thurman, que fue quien directamente primero vio a Gandhi y conversó con él. Así que hay un recorrido muy lindo y la lucha no violenta es una estrategia que necesitamos recuperar en estos días de revisar muchísimo, para no caer tampoco en el masoquismo. Muchas gracias. Gracias, profesor Pastor Rubén Ortiz. Gracias, compañeros y compañeras, y a quienes
pudieron participar también vía internet. Muchas gracias, bendiciones, profe Rubén, muchas gracias por acompañarnos este día. Gracias a los que nos acompañaron el día de hoy, bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad.